Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de agosto de 2023 y esto es La Contracrónica. El pasado 26 de julio, es decir, hace justo una semana, Mohamed Bazoum, el presidente de la República de Níger, fue destituido y arrestado tras un golpe de Estado que en principio se limitó al Palacio Presidencial. Fue en definitiva una intriga palaciega. Se constituyó entonces una junta militar capitaneada por el general Abdurrahmane Chiani, que hasta ese momento era el comandante de la Guardia Presidencial. Al día siguiente, el jefe del Estado Mayor del Ejército dio públicamente su apoyo al golpe, arguyendo que era lo mejor para reconducir el país, garantizar su seguridad y evitar una guerra civil. Poco después, Chiani suspendió la actividad de los partidos políticos y estableció el estado de excepción. Tras la toma del poder por parte de la Junta Militar, se produjeron manifestaciones en Niamey, la capital del país, pero no en contra, sino a favor del golpe de Estado. No eran especialmente numerosas, pero se podía ver cómo los participantes ondeaban banderas rusas, expresando de este modo su apoyo al grupo Wagner y el rechazo hacia la presencia francesa, que es habitual desde que Níger accedió a la independencia en el año 1960. Durante horas reinó la confusión en la capital. Los manifestantes ocasionaron disturbios frente al Parlamento y se produjeron algunos saqueos e incendios. Para entonces, la comunidad internacional, con la ONU a su cabeza, ya había condenado el golpe. Tanto la Unión Africana como la Comunidad Económica de Estados del África Occidental rogaron a Chiani que restituyese a Bazoum en el cargo y el país regresase a la senda constitucional. El ruego venía, además, acompañado de un ultimátum. O volvía la situación a la normalidad o los países africanos limítrofes tomarían las medidas que considerasen oportunas, incluyendo entre estas medidas las de carácter punitivo. Chiani respondió al ultimátum sacando a sus partidarios de nuevo a la calle. Este domingo se organizó una manifestación frente a las embajadas de Francia y Estados Unidos en Niamey, en la que volvieron a aparecer banderas rusas. Los manifestantes coreaban consignas como «No nos importa la Unión Europea y la Unión Africana» o «Abajo Francia, viva Putin», al tiempo que pedían a los mercenarios de Wagner que interviniesen a favor de los militares rebeldes. Unas horas más tarde, Chiani suspendió las exportaciones de uranio a Francia y empezó a recibir el apoyo de algunos gobiernos vecinos, como el de Malí o el de Burkina Faso, ambos formados por directorios militares que se hicieron con el poder tras un golpe de Estado. Este de Níger es el séptimo golpe de Estado que se produce en el África Occidental desde que, hace ahora 3 años, un grupo de militares acaudillados por el coronel Assimi Goïta se apoderaron del gobierno de Malí. La situación en aquella zona es explosiva. Los gobiernos caen como fichas de dominó en una región castigada por las crisis económicas recurrentes, la emigración y el yihadismo. Es precisamente ahí donde desde hace años viene tomando posiciones el grupo Wagner. Cooptan a los presidentes locales ofreciéndoles servicios de seguridad o directamente provocan golpes de Estado. Tras ello se hacen con licencias mineras mientras se encargan de mantener a gobiernos afines a sus intereses. Para Occidente, la infiltración de Wagner en el Sahel se ha terminado convirtiendo en un problema, ya que de allí provienen algunas materias primas importantes y buena parte de los inmigrantes que tratan de cruzar el Mediterráneo. Hasta la semana pasada, Níger, una república del Sahel situada entre Mali y Chad, situada entre varios países. Pocos países de África hacen frontera con tantos estados como Níger. Es un país realmente paupérrimo, por fronteras no le faltan. Hace frontera al norte con Argelia y con Libia, al oeste con Malí y con Burkina Faso, al sur con Nigeria y al este con Chad. No sé cuántos países son, pero son un montón de ellos. La mayor parte de estas fronteras, evidentemente, pues es en zonas desérticas, pero no por ello menos movidas, tal y como hemos tenido ocasión de ver en los últimos años con Boko Haram y con el Estado Islámico en el Sahel. Bien, pues esta república, muy desdichada por lo demás en prácticamente todos los aspectos y habitada por unos 25 millones de personas, era el bastión de Estados Unidos y de sus aliados occidentales en esta región del Sahel que es tan volátil.
El país no solo alberga a más de 1.000 efectivos estadounidenses en 2 bases aéreas y a unos 1.500 soldados franceses que participan desde hace ya años en operaciones antiterroristas en la zona, sino que tras los golpes de Estado en Malí en el año 2020 y en Burkina Faso en 2022, hubo 2 seguidos, uno en enero y otro en septiembre, y el asesinato del presidente de Chad en el año 2021, pues el presidente de Níger, es decir, el presidente nigerino, que no nigeriano serían los de Nigeria, el presidente Mohamed Bazoum, constituía el último gobierno elegido democráticamente de toda aquella zona. Níger era tenido en Europa como un valor seguro y un socio más o menos confiable, un lugar en el que se podía plantear la inversión y entregar ayuda al desarrollo con ciertas garantías. Bien, esto era hasta hace solo unos días. Sin embargo, con el derrocamiento del presidente de Níger, de Mohamed Bazoum, que está en el poder desde hace no mucho, desde el año 2021, a manos del comandante de la Guardia Presidencial, Abdurrahmane Chani, aunque con ese nombre que tiene de pila, Abdurrahmane, pues le conocen como Omar Chani. Pues bien, después de este golpe de Estado de la semana pasada, años de paciente esfuerzo y miles de millones de dólares de inversión para apoyar lo que se pensaba que era un ancla para la seguridad y la estabilidad regional, un país más o menos estable dentro de un océano de locura, pues bien, todo eso se ha perdido en un abrir y cerrar de ojos, en un simple golpe que empezó como una intriga palaciega en el que afortunadamente no ha habido víctimas mortales y más afortunadamente todavía no ha desembocado en un conflicto civil como tantas veces sucede en África. Los primeros en protestar con todo no fueron los europeos o los estadounidenses, que también han protestado, obviamente, sino sus vecinos, la llamada Comunidad Económica de los Estados del África Occidental, más conocida por sus siglas CEDEAO. Esta organización, muy desconocida en Europa, es una organización internacional fundada hace ya mucho tiempo, hace casi medio siglo, en el año 1975 exactamente, estoy viendo aquí, y reúne a 15 países de la zona. 4 de ellos, Malí, Burkina Faso, Guinea y Níger, están ahora mismo suspendidos. Están suspendidos precisamente porque sus gobiernos han llegado al poder mediante golpes de Estado, cosa que no gusta al resto de socios. El socio más importante es Nigeria, dentro de esta comunidad económica, y hay otros tantos del Golfo de Guinea, como Benín, como está Liberia también, está incluso Senegal, son un montón de países de toda esa parte del mundo. Bien, pues los ministros de Exteriores del CEDEAO se reunieron justo después del golpe en una cumbre de emergencia, esto fue el pasado domingo, e impusieron sanciones a los cabecillas del golpe. Claro, aquí ya llueve sobre mojado, porque habían tenido en Burkina Faso el año pasado 2 golpes seguidos y en Malí en el año 2020, que es el que dio el pistoletazo de salida. Había habido ya problemas en Sudán, problemas en la República Centroafricana, y ven que se les está contagiando, se está moviendo esta ola de golpes de Estado y juntas militares cada vez más hacia el oeste. Bien, pues nada, se reunieron, impusieron sanciones, congelaron todas las transacciones financieras con el gobierno de Níger, interrumpieron las conexiones aéreas con el país, cerraron también sus fronteras, en fin. Todo lo que podían hacer para castigar a este nuevo gobierno golpista lo hicieron. Le dieron incluso, y esto fue lo más llamativo, al directorio militar presidido por Chani, una semana, un ultimátum de una semana, como os contaba antes en la introducción, para restituir en el gobierno a Mohamed Bazoum, y de no hacerlo, se reservaban la intervención, se entiende que militar, en Níger. El ultimátum no ha afectado en lo más mínimo a Chani, al contrario, le ha envalentonado. Tan pronto como supo que su gobierno estaba sancionado por sus vecinos, sacó a sus partidarios a la calle y dirigió su ira contra las embajadas de Estados Unidos y de Francia, ya que ambos países, Francia como es obvio por razones históricas y también Estados Unidos por razones geoestratégicas, tienen mucha presencia en Níger. Tienen los dos, como os he comentado antes, bases que emplean esencialmente para entrenar a los propios soldados nigerinos y para combatir ellos mismos pues todos esos brotes de yihadismo que se presentaron en esta zona de África, en el Sahel. El Sahel es esa zona híbrida que está a caballo entre el África ecuatorial y
y el desierto del Sáhara, una zona que tiene infinidad de problemas económicos de todo tipo, sequías recurrentes en las que ocasionan de vez en cuando hambrunas, en fin, una zona muy infortunada del planeta Tierra. Bueno, pues están ahí precisamente para eso y su presencia además se percibe, la presencia militar quiero decir. No es que sean muchos, pero sí lo suficientes como para que cualquier nigerino sepa que hay unidades francesas y estadounidenses presentes en el país. Los militares nigerinos, por supuesto, lo saben porque muchos de ellos han sido entrenados o por franceses o por estadounidenses. Mira, este recurso, el recurso al anticolonialismo, es muy popular en estos países. Son países machacados por la pobreza, machacados por la falta de expectativas de su población, que es esencialmente joven. Para que nos hagamos una idea, en Níger he estado mirando sus datos de población, me los imaginaba, pero claro, no pensaba que fuese algo tan salvaje. Solo el 2,5% de la población tiene más de 65 años y el 50% de la población tiene menos de 14. Esto para que nos hagamos una idea de lo tremendamente jóvenes que son estos países, en comparación sobre todo con los europeos. Estos jóvenes no encuentran trabajo, no encuentran un modo de ganarse la vida y muchos de ellos se aventuran, se ponen en manos de traficantes de personas que les cruzan el desierto del Sáhara hasta las costas de Marruecos o las costas de Libia o de Argelia, y ya desde allí, también en manos de estas mafias de tráfico de personas, tratan de cruzar el Mediterráneo hasta España, Italia, Francia, en fin, hacia Grecia, hacia donde puedan, con tal de llegar a Europa y allí tratar de abrirse paso en la vida. Esto ha generado infinidad de problemas en Europa y lo sigue generando, como bien sabemos, pero la cantidad de gente que producen estos países han tenido un boom demográfico bestial en los últimos años, lo que ha producido, y la falta de expectativas locales. Si Níger evidentemente fuese un país rico, un país en desarrollo, crearía oportunidades para su propia gente. Lo mismo se puede decir de Malí, de Burkina Faso, del Chad, de todos los países de este cinturón del Sahel. Bien, estos países están como están y de todo eso, pues sus políticos y sus militares suelen echar la culpa a los colonizadores, a pesar de que el país lleva pues 63 años como república independiente. Adquirió la independencia de Francia en el año 1960. De cualquier manera, Níger fue parte del África occidental francesa desde un momento tardío, ¿no? Pensemos que es como Argelia, ¿no? Que los franceses estuvieron presentes allí desde mucho antes. Es más, haciendo cálculos, ha pasado más tiempo Níger como república independiente que como colonia francesa. Fue colonia francesa durante 60 años, desde el año 1900, que es cuando los franceses establecieron una autoridad colonial en aquel territorio, hasta el año 1960, que es cuando le concedieron la independencia, mientras que independientes llevan 63 años. Pero claro, a los estadounidenses no les pueden acusar de colonialismo. Estados Unidos nunca tuvo una colonia en África. Aún así, Estados Unidos sí que ha tenido y sigue teniendo una presencia constante en toda esa zona, más concretamente en este país, desde hace, ya digo, unos cuantos años. Su gobierno, el gobierno de Estados Unidos, ha gastado hasta la fecha unos $500 millones en entrenar a los militares locales para capacitarles, para entregarles nuevos equipos, enseñárselos a manejar, para que luchen contra el yihadismo. La consecuencia no deseada, pero previsible de este programa fue la creación de nuevas unidades de élite dentro de las Fuerzas Armadas de Níger. Es decir, soldados bien preparados, bien entrenados, bien armados y con conocimientos, que han ido ganando importancia a medida, pues eso, que tenían cada vez más recursos y sobre todo más conocimiento del oficio de las armas, del arte de la guerra, en una palabra. La Guardia Presidencial, en cambio, que es un cuerpo de tipo pretoriano y cuyo papel en la historia política del país es muy importante, ha ido yendo a menos frente a estas unidades de élite entrenadas por estadounidenses y franceses. Esto ha generado en los últimos años una serie de tensiones que han sido crecientes dentro de las Fuerzas Armadas. Pero mientras estas unidades, operaciones especiales, entrenadas por estadounidenses, por franceses, están dispersas por todo el país, porque tienen que estarlo, no pueden estar acuarteladas en Niamey, en la capital, sino allá donde hay amenaza terrorista, la Guardia Presidencial tiene a todos sus efectivos, que son unos 2.000, en Niamey, que es, a fin de cuentas, donde se quita y se pone a los presidentes.
La historia del Níger independiente es corta pero muy agitada, como suele suceder con todos estos países africanos. Tras la independencia, en el 60 se estableció una dictadura de partido único, acaudillada por algo así como el padre de la patria nigerina, un tipo llamado Hamani Diori. De hecho, el aeropuerto de la capital se llama como él, un antiguo funcionario colonial que los franceses enviaron a estudiar a París para, formar parte de la élite indígena que se hiciese cargo del Níger independiente. En principio, nada especial. Muchísimos de estos antiguos funcionarios coloniales, que en aquel entonces frisaban la cuarentena, habían sido formados por las autoridades coloniales, habían estudiado, ya fuese en París, ya fuese en Londres, fueron los encargados de llevar adelante la independencia y de hacerse con el primer gobierno independiente, que siempre y en todas las circunstancias, o casi todas, era una democracia perfecta, con una constitución muy bien hecha, los poderes perfectamente separados, pero que en cuestión de meses, a veces incluso de días, se transformaban en dictaduras, a veces dictaduras espantosas. En el caso del gobierno de Diori se transformó en un régimen muy personalista, que terminó abruptamente, 14 años después, en el año 1974, con un golpe de Estado que dio paso a un régimen militar que se extendió otros 15 años, más 16 años exactamente, hasta el año 1991. Ese año el país instauró de nuevo una democracia presidencialista y multipartidista, pero no duró mucho. En el año 96 se produjo otro golpe de Estado y un nuevo régimen militar, que duró 3 años, hasta 1999. Se celebraron entonces elecciones y se estableció lo que ellos conocen como la Tercera República. Pero duró solo 10 años. En 2009 hubo otro golpe militar con su dictadura que le siguió. Finalmente se celebraron elecciones en el año 2011, apoyadas por los países europeos, especialmente Francia, también por la ONU, los Estados Unidos, naturalmente. Ya había aparecido el yihadismo en toda aquella zona y se buscaban gobiernos que estuviesen lo más fuertes posibles para combatir esa amenaza. Bien, a partir de 2011 el país recuperó algo parecido a una democracia, al menos lo más parecido a eso que se puede ver en aquel lugar del mundo, como os decía antes, tan desdichado. Este último periodo de la historia de Níger ha estado marcado por la guerra civil. La guerra civil en Libia, la guerra civil en Mali. Libia hace, como os decía antes, frontera con Níger por el norte y Mali comparte una frontera generosa al oeste. La guerra civil en Mali fue la del año 2012, que tuvieron que intervenir también los franceses. Y todos los problemas derivados del yihadismo, que son muchísimos en aquella zona. En Níger, de hecho, el yihadismo tiene 2 fuentes. Por el oeste apareció una guerrilla afiliada al Estado Islámico, y en principio Al-Qaeda y después posteriormente el Estado Islámico. Y luego por el sur otra que le viene del sur, que es la de Boko Haram, que hace unos años se hablaba mucho de ella. Esta es una banda yihadista nigeriana, no nigerina, sino nigeriana, que amplió sus actividades hasta el Sahel. El régimen nacido de las elecciones de 2011 ha resistido con dificultades, pero ha resistido todos estos problemas. Lo ha hecho en definitiva, lo cual hay que felicitarse por ello, porque muchos no daban demasiado hace unos años, teniendo en cuenta que los gobiernos de estos países suelen ser proverbialmente débiles y sometidos a mil asechanzas, especialmente las internas. En buena medida que haya resistido ese vecindario tan peligroso, ha sido gracias al apoyo que le presta Estados Unidos y la Unión Europea. A cambio, tanto Estados Unidos como la Unión Europea lo que le pedían era que se acabase de una vez por todas la cadena de golpes de Estado, que os he relatado de manera muy somera y concisa hace un momento, y los regímenes militares que han ido marcando la historia del país desde su nacimiento, y que la economía hiciese algunas reformas y se abriese al mundo. La verdad es que no es mucho lo que puede ofrecer Níger en ese aspecto, en el aspecto económico, quiero decir. La mayor parte de la población, os doy un dato para que os hagáis una idea, ha pasado de 3 millones en el momento en el que se acabó la colonia, en el que nació el país, en 1960, a 25 millones actualmente. Más luego todos los que hay en el extranjero, especialmente en lugares como Francia. Bien, la mayor parte de esta población, de estos 25 millones de habitantes, vive de cultivos de mera subsistencia, esencialmente a orillas del río Níger, que atraviesa el país por el sur.
y no hay mucho más. Las divisas entran a través de las remesas de los emigrantes que están, como os decía, básicamente en Francia. El dinero de la ayuda al desarrollo, que entra bastante para los estándares de un país como Níger, y las exportaciones de oro y de uranio. Níger es, de hecho, el mayor productor de uranio del mundo. Tiene las mayores reservas conocidas. El uranio es un mineral muy demandado por la industria nuclear. En lugares como Francia, donde el 75% aproximadamente de la generación eléctrica se hace mediante centrales nucleares, el uranio es un mineral estratégico directamente. El problema principal de los sucesivos gobiernos de Níger ha sido la construcción de algo parecido a un Estado, cosa que no lo han terminado de conseguir en estos 63 años. Algo que se asemeje a un Estado con un gobierno representativo y que tenga consentimiento por parte de la población y que sea respetado y en el que exista un marco jurídico que posibilite el desarrollo. Para que un país se desarrolle no basta con ponerlo en un papel, en una constitución. Se necesitan unas cuantas cosas más. En ese aspecto, tanto el presidente que acaban de deponer, Mohamed Bazoum, como su predecesor, que estuvo muchos más años, el presidente Mahamadou Issoufou, han tenido cierto éxito, especialmente Issoufou, que estuvo una década en el poder. Estados Unidos y sus aliados han apoyado generosamente ese esfuerzo que se tomó Issoufou como algo personal en desarrollarse. La Unión Europea dedicaba, y digo bien dedicaba porque esto es hasta la semana pasada, ahora han interrumpido la ayuda tan pronto como se produjo el golpe de Estado, dedicaba unos 125 millones de euros al año para mejorar la educación y los programas de desarrollo. Francia, a través de su agencia de desarrollo, aportaba aproximadamente 100 millones de euros al año. Los europeos, especialmente los franceses, pero por supuesto todos los europeos del sur, españoles, italianos, etcétera, están especialmente interesados en que esta parte de África se desarrolle. Porque, como os decía antes, en el momento en el que estos jóvenes de las ciudades del Sahel puedan abrirse paso en sus propios países, abrirse paso en la vida, quiero decir, y prosperar, pues no van a necesitar atravesar el desierto en penosas condiciones y luego echarse al mar. Esto ya lo van a necesitar porque la gente cuando está en su país, si le va bien, no tiene necesidad ninguna, a no ser que sea como turista, naturalmente, como estudiante durante 1 o 2 años, de abandonar su país natal. Esto es algo que se viene diciendo desde hace tiempo, que no sirve de nada enviar ayuda per se, sino que esa ayuda tiene que ir dirigida a que se encienda el desarrollo. No se ha conseguido. Esa es la realidad, a pesar de que algunos países se han conseguido crecimientos, pero fundamentados esencialmente en el caso de Níger de una manera clara. El PIB, que ha crecido muchísimo en los últimos 10 años, es porque se ha mejorado en todos los aspectos las técnicas mineras, se ha construido incluso un ferrocarril que comunica Niamey con los puertos de la costa de Benín, pero concebido desde un punto de vista extractivista. Tenemos unas cuantas minas, de aquí nos entran unas regalías y esto permite que entren dólares, que entren divisa fuerte, pero eso no se ha traducido en expectativas para sus habitantes que a la vista siguen saliendo en grandes cantidades. Bien, este es el principal interés europeo. Francia tiene además cierto paternalismo de la excolonia, pero el europeo es esto, controlar la inmigración. Estados Unidos, por su parte, solo el año pasado, transfirió 230 millones de dólares, canalizados a través de USAID. El año pasado también el gobierno de Níger aprobó un plan de desarrollo basado en desarrollar capital humano, es decir, educación y transformar la estructura económica. En una conferencia que se celebró hace no mucho en París, en diciembre del año pasado, de 2022, el gobierno de Bazoum recibió incluso compromisos de inversión por parte de inversores internacionales de unos 30.000 millones de dólares para los próximos años si el plan se implementaba adecuadamente. Bien, de esto por ahora nos podemos ir olvidando. Bien, pues ha sido justo ahora cuando el país se ha desestabilizado. Y ojo, no es casual. La semana pasada se celebró en San Petersburgo la cumbre Rusia-África. Los periódicos aquí dieron algo de información, a la que Mohamed Bazoum no asistió. Y no asistió de forma deliberada, porque no quiso. Estaba invitado, estaba. Eso hizo pensar a algunos analistas que se avecinaba algo gordo en Níger. El grupo Wagner está atrincherado en la República Centroafricana y en Mali, tiene presencia también en Burkina Faso. De hecho, a medida que se desarrollaba el golpe,
Los canales rusos de Telegram intensificaron una campaña de contrainformación en la que se retrataba a Bazum como un simple vasallo de Occidente, directamente dependiente del gobierno francés. Bueno, el propio Yevgeny Prigozhin remató esta campaña personalmente y publicó una nota en las redes sociales en las que se resumía todo el argumentario de la campaña. Decía algo así como que lo que pasó en Níger se venía ya gestando desde hacía años, que los antiguos colonizadores estaban tratando de mantener a raya a los africanos y que para mantenerlos bajo control los antiguos colonizadores estaban llenando estos países con terroristas, creando así una crisis de seguridad y eso hacía que la población sufriese. Bueno, y esta era la razón, según Prigozhin, por la que los nigerinos y el resto de africanos reclamaban a Wagner, porque solo 1000 soldados de Wagner eran capaces de restablecer el orden y destruir a los terroristas. Bien, esta es la idea fuerza. Sobre esto ha orbitado toda esta campaña de contrainformación, de desinformación directamente. Lo que venían a decir es que si al Boko Haram o el Estado Islámico lo han puesto allí los occidentales. Bueno, clásico delirio de alguien como Yevgeny Prigozhin. Vamos, que no es tampoco casualidad que apareciesen banderas rusas y vivas a Putin en las manifestaciones a favor del golpe desde el primer día. Algo similar sucedió en Malí hace 3 años, cuando unos oficiales del ejército, capitaneados por Assimi Goïta, derrocaron a Ibrahim Boubacar Keïta. Hice un programa en aquel entonces sobre esto, más fue en el mes de agosto, recuerdo. Idéntico escenario nos encontramos en el golpe de Burkina Faso de septiembre del año pasado. Un capitán del ejército llamado Ibrahim Traoré depuso al presidente Damiba, que a su vez había derrocado a otro presidente, a Christian Caboret, en el mes de enero. La larga sombra de los mercenarios rusos es omnipresente. Seducen a una serie de oficiales del ejército, por lo general jóvenes y ambiciosos, y les dan cobertura para asaltar el poder. Y no solo cobertura militar, también cobertura ideológica. En todos los casos es la misma historia. Todos sus problemas vienen de los colonizadores europeos y de que Estados Unidos, que no colonizó África, pero bueno, de que Estados Unidos está por allí. Y ahora, gracias a ellos, pueden conseguir la verdadera independencia. Los mercenarios, entre tanto, pues se encargan de hacerse con los resortes de la seguridad del nuevo gobierno, que se desconecta por completo de Europa y de Estados Unidos, renuncia a los programas de ayuda y suspende su participación en organizaciones internacionales, como esta que os hablaba antes, la Comunidad Económica de Estados del África Occidental, la Unión Africana o la Francofonía, en el caso de los países que pertenecen a ella. Tras eso pasan a solicitar los de Wagner licencias y a explotar las minas más rentables del país, las de oro y uranio en el caso de Níger. Desde hace unos años proceden siempre de la misma manera. Saben que son estados muy débiles, están presentes sobre el terreno y son extraordinariamente pragmáticos. No les interesa la ayuda al desarrollo o los programas de crecimiento sostenible. Tan solo colocar a gente afín en el gobierno para que atienda a sus intereses, que son meramente extractivistas, de una manera además sin cortapisas ni complejos. Por ahora les está funcionando. Se han hecho ya con varios países del Sahel, de los que están sacando mucho dinero y que luego además pues apoyan a Putin en los foros internacionales como la ONU. Se han asentado, eso sí, en un polvorín en el que todo el que ha pasado por allí ha salido magullado. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Francisco, que nos expone una original hipótesis sobre los ataques con drones que se han producido en Moscú en los últimos meses. Hola Fernando, quería completar tu contracrónica sobre drones sobre Moscú. Mira, mi mujer me comenta en círculos rusos cosas que son voz populi allí y que pueden tener bastante interés para tus contraescuchas. Por lo pronto dicen que han cambiado la ley de movilización de 27 a 30 años y ha coincidido con los ataques de drones sobre Moscú. Sospechan que estos drones están hechos por el mismo FSB o por el mismo Putin para poner a la opinión pública rusa en contra de Ucrania, para que vean que están inseguros y que necesitan más carne en el asador, más carne de cañón. Entonces, coincidiendo con esta extensión de la edad, pues sería una buena manera de poner a la gente, e incluso en las ciudades donde se moviliza menos gente, en contra de los ucranianos y para que puedan movilizarse más alegremente. A este tipo de cosas la llaman el azúcar de Riazán. Y es que en las previas de la guerra de Chechenia, hubo una serie de atentados por toda Rusia y muchos rusos sospechan que lo hizo
el mismo Putin utilizando el FSB para poner a la opinión pública en contra de los chechenos en todas partes. Y esto se pudo ver muy claramente en un atentado que fue abortado en Ryazán. Y es que según se vieron a varios coches del FSB, tenían matrícula del FSB, entrando en un edificio en Ryazán, en esta ciudad. Y se les vio por cámaras de seguridad que desconocían incluso los mismos del FSB, se vio que descargaban unos sacos con lo que parecía que era explosivo. Pero el FSB salió diciendo que aquellos no eran explosivos, aunque eran las 5 de la mañana, una cosa de este tipo, y estaban descargándolo y no sé qué, y dijeron que no eran explosivos, que eran sacos de azúcar. Entonces se sospecha que todos estos tipos de atentados, algunos de ellos como mínimo, lo hicieron para justificar movilizaciones en Chechenia y justificar guerras incruentas en Chechenia. Y por eso a este tipo de cosas se le llaman el azúcar de Ryazán. No sé si será interesante, pero quería compartirlos con los contraescuchas. Muchas gracias por tu programa, Fernando. Lo que nos cuenta Francisco es obviamente, como he dicho antes, una hipótesis que no se puede probar, vamos. Lo que sí recuerdo es la ola de atentados que hubo en el año 1999, poco después de que Vladimir Putin fuese nombrado primer ministro por Boris Yeltsin. Luego ya sería presidente en unas elecciones el año siguiente. Uno de esos atentados recuerdo que fue espantoso. Un edificio entero de apartamentos de Moscú se vino abajo porque habían colocado explosivos en el sótano. He leído en más de un sitio que efectivamente al parecer estuvo el FSB detrás. Y claro, Putin venía de dirigir el propio FSB, los servicios secretos. Por lo que, según esta hipótesis, se trataría de una operación encubierta para que los rusos viesen con cierta simpatía que se reanudase la guerra de Chechenia, que había terminado en el 94 de muy mala manera para los rusos. De nuevo estamos ante lo mismo. Se trata de una hipótesis, mejor o peor fundamentada, pero hipótesis a fin de cuentas. No existen pruebas sobre la implicación del FSB en aquellos atentados y tampoco existen pruebas sobre la implicación del FSB en los ataques con drones. Sin duda, una campaña de ataques indiscriminada sobre la población civil en Moscú ocasionaría mucha antipatía hacia los ucranianos y mucha simpatía hacia el ejército ruso. De hecho, justificaría para muchos rusos que no lo tienen del todo claro la guerra en Ucrania. Pero estos ataques con drones, como comentaba ayer, no se dirigen de forma indiscriminada a la población civil. Los 4 que, según nos consta, han llegado a Moscú, uno iba dirigido contra el Kremlin, otro contra el aeropuerto de Vnukovo, que es el aeropuerto de Putin, donde él tiene su avión oficial, otro contra el Ministerio de Defensa, que falló, y el último contra una serie de oficinas ministeriales en el área de negocios de la capital, en Moskva City. Han sido atentados sin víctimas y con unos desperfectos muy limitados, pequeños. Vamos, nada que ver con lo que pasó en aquel edificio de Moscú del año 99. Luego tiene además un problema añadido. Y es que con esto el régimen transmite debilidad. Lo primero que van a pensar en los moscovitas es que la ciudad no está debidamente bien protegida. Y el responsable de proteger Moscú es Putin. De manera que no sé hasta qué punto esto de los ataques con drones sea cosa del FSB. De cualquier manera puedo entender a los rusos, que sospechan de las intenciones del gobierno y de su manera de proceder. En Rusia nadie se cree nada de primeras y nadie se fía de nadie, y menos que de nadie del gobierno, que desde tiempo inmemorial hace un uso intensivo de los servicios secretos. Así que bueno, ahí queda el asunto. Si el día de mañana saliese a la luz que esos ataques han sido diseñados y perpetrados por los servicios secretos, pues demostraría que los rusos conocen bastante bien a su gobierno, desde luego mucho mejor que nosotros. Bien, vamos ahora con Israel, que nos habla del voto útil, algo de lo que se ha hablado mucho en España últimamente. Me gustaría hacer un comentario al hilo de la discusión sobre el voto útil en las pasadas elecciones generales. A tal fin me gustaría recordar un vídeo de Luis del Pino en el cual había elaborado una gráfica en la que reflejaba por una parte el porcentaje de voto obtenido por las formaciones. Creo que se remontaba ya a las primeras elecciones generales, es decir, una tabla bastante completa. Ya digo, relacionaba el porcentaje de voto con los escaños obtenidos. En la gráfica se podía identificar claramente 3 zonas. La primera, una primera zona donde los primeros porcentajes de voto, sobre todo a formaciones nacionales, le costaba mucho convertirlo en escaños. Después una tercera zona, al final de la gráfica, correspondiente a los grandes partidos, en la cual pues el aumento de porcentaje de votos, pues podríamos decir que era lineal, o incluso que costaba más empezar ya a convertir voto en escaños.
Y la zona central, que es la más interesante, en la cual pequeñas variaciones del porcentaje de voto pues suponían una variación bastante grande en escaños. En esta zona se situaría Vox y Sumar, o también en su día se situó Ciudadanos, que bueno, en las últimas elecciones tuvo una pérdida de porcentaje de votos que se tradujo, al estar en esta zona, en un desbarranque de diputados bastante importante. Hipótesis, ¿no? Luis del Pino decía que el Partido Socialista esto lo tenía claro y que por ello no le molestaba que el voto del Partido Socialista se pudiera derivar a Sumar, porque a efectos de sumar una mayoría, pues el voto de Sumar luce mucho a la hora de conseguir escaños. No creo que a nadie sorprenda pues que el Partido Popular no siguió precisamente la misma estrategia con Vox. También, ya fuera del tema del voto útil, pues una de las estrategias de la izquierda fue, bueno, que viene la extrema derecha, que viene Vox. Y tampoco debe sorprender pues que el Partido Popular haya ayudado con entusiasmo a esta estrategia, pues siendo el primero que quería despegarse de Vox y decir que Vox no sé qué, Vox no sé cuánto. Entonces se habla mucho de las estrategas del Partido Socialista, pero bueno, da la impresión de que bueno, es como disputar elecciones en lo que se refiere al Partido Popular, es como quitarle un caramelo a un niño. De esto del voto útil hice una a la contra el otro día que subí a mi canal de YouTube. A ver, ningún partido, ni el Partido Popular, ni Vox, ni el PSOE, ni Sumar, ni ningún otro es dueño de los votos. El voto es libre y secreto y cada uno decide a quién votar. No se debe a ningún partido, vamos. Si alguien ha votado a Vox es porque Vox le convence más que el Partido Popular. No me vale ese cuento de ese voto nos pertenece o nos votaron la última vez y lo hubiera hecho otra vez de nuevo si no le hubieran convencido de lo contrario. Y viceversa, ¿eh? En Vox se han quejado mucho que la apelación al voto útil por parte de Núñez Feijóo les ha quitado algunos escaños que hubieran sido fundamentales. Bien, estos son cuentas a toro pasado. Si lo que se busca es el voto útil en un sistema electoral como el español que veíamos aquí este domingo, un sistema que premia tanto al primer y al segundo partido y castiga al tercero y al cuarto, lo más útil es votar al partido mayoritario. De hecho, los padres del sistema lo concibieron así a propósito, para que los gobernantes dispusiesen de grandes mayorías y se encontrasen enfrente a una oposición también cargada de diputados. Esto entendieron que iba a otorgar más estabilidad al sistema, sobre representando a los partidos más votados. Bueno, pues eso mismo era lo que hizo Feijóo en la campaña, apelar al votante de centro-derecha, votarle a él, porque era el partido que mejor pintaba en las encuestas. Esto mismo hubiese hecho Santiago Abascal en el caso de encontrarse él en cabeza. Vamos, que no hay nada extraño. En el caso del PSOE, en estas elecciones ha sido distinto. Sánchez sabe perfectamente que la izquierda está mucho más fragmentada que la derecha y que era poco menos que imposible que la mayor parte de antiguos votantes de Podemos o de Izquierda Unida se pasasen en masa al PSOE. No digamos ya los de Esquerra Republicana, los de Bildu. Algunos sí los recogió, pero sabía que no iban a ser suficientes. Esa división para Sánchez es un inconveniente, pero también una ventaja. Él sabe que cuenta con todo el arco parlamentario, a excepción del Partido Popular y de Vox. Hace unos años todavía había miedo a las coaliciones, porque no se sabía qué podía salir de ellas. Pero desde 2019 y el Pacto del Abrazo, el acuerdo de gobierno entre Podemos y PSOE, pues ya no existe ese miedo. Todo lo contrario. En la misma campaña electoral los socialistas presumieron de que iban a ir de la mano con Sumar si conseguían permanecer en el gobierno. Esto al votante de izquierda le daba cierta tranquilidad. Puedo seguir votando a quien yo creo que debo votar y además lo más probable es que se mantenga en el gobierno de la mano de Pedro Sánchez. En una palabra, él sabía que iba a quedar segundo y que iba a necesitar muchos partidos a su izquierda. Si te fijas en las elecciones de 2019, Pedro Sánchez no fue tan gentil con Podemos. Fue mucho más hostil. Se sabía ganador y procuró arrebatar todos los votos que pudo a Podemos. Y ojo, le quitó unos cuantos, porque eso mismo fue lo que le permitió conseguir una mayoría pequeña, pero mayoría en el Parlamento. Feijóo iba de una forma muy distinta. Se veía ganador y quería aglutinar el mayor voto posible. Es por ello que recurrió a lo del voto útil, no por ninguna otra razón. Mira cómo Pablo Casado no recurrió a eso en el año 2019. Sabía que Ciudadanos estaba fuerte y todo lo más que se hacía con Rivera pues eran carantoñas. Ambos tenían claro de que en el caso de que consiguiesen sacar más escaños, pues los suficientes para una mayoría absoluta pactarían un gobierno, como ya habían hecho para entonces en la Comunidad de Madrid o en la propia Andalucía. Bien, seguimos con Roberto, que nos habla de las perspectivas para la formación de gobierno.
Y quería hacerte un comentario sobre las perspectivas de formar gobierno en España, las cuales se ven muy complicadas y esto es algo necesariamente bueno. Por un lado existen dos posibilidades, o bien Junts apoya una investidura o del PP o del PSOE, o bien el PP y el PSOE llegan a un acuerdo de gobierno. Por un lado, Junts no va a apoyar a ninguno de los dos bandos. Junts no va a apoyar al PP porque sería extremadamente difícil vendérselo a su electorado, a sus votantes. Y además le conviene la confrontación con el PP de cara a una repetición electoral. Además, el PP tampoco tiene mucha afinidad por Junts, entonces es realmente complicado que lleguen a un acuerdo de gobierno. Yo no lo veo. Y con Sánchez tampoco van a llegar a un acuerdo de gobierno. ¿Por qué? Porque Sánchez no tiene prácticamente nada para ofrecerles. Junts está reclamando la amnistía y el referéndum de autodeterminación. Ambas cosas van a ser... Sánchez está restringido por la Constitución para ofrecer ambas cosas. Además, otra cosa que Sánchez podría ofrecerle serían los presupuestos generales del Estado, pero los presupuestos generales del Estado están seriamente restringidos en esta situación porque el PP los puede paralizar y los puede dar unas cuantas vueltas en el Senado, porque tienen mayoría absoluta en el Senado. Entonces, no lo veo tampoco posible. Y luego, la tercera opción, que sería un pacto entre PP y PSOE, también lo veo francamente difícil. Y no porque les sea difícil vendérselo a sus votantes, porque a los votantes de Sánchez le importan muy poco los ideales de sus votantes, sino porque Sánchez tiene un ego que no cabe dentro de sí mismo. Y habiendo sacado menos votos, sería el vicepresidente. Y Sánchez no va a aceptar eso, simplemente. Entonces, yo lo que veo es que el escenario más probable, con mucha diferencia, es una repetición electoral en Navidades, más o menos. Y esto es algo necesariamente bueno, porque un gobierno que no se forma es un gobierno que no nos puede poner los peajes en las autovías. Y eso es bueno para el ciudadano. Pues mira, Roberto, te lo digo ya, Junts no va a apoyar al PP. Eso es prácticamente imposible. Lo mismo te digo con la gran coalición entre PP y PSOE que ya vimos aquí ayer. De manera que en tanto que a Feijóo no le dan los números para alcanzar una mayoría absoluta o para pasar en segunda votación con más síes que no es, pues solo queda una opción, y es que el partido de Carles Puigdemont vote a favor de Sánchez en la investidura. Votar a favor no es sinónimo de un acuerdo de gobierno, ¿eh? Es simplemente eso mismo, votar a favor, permitir que un candidato a la investidura sea investido. Solo eso. Evidentemente, eso las fuerzas políticas se lo cobran, sobre todo si andan necesitadas. En eso entiendo yo que están ahora mismo tratando de alcanzar un precio que sea razonable para ambas partes. A ninguno de los dos les interesa ir a nuevas elecciones. Sánchez, porque no quiere tentar de nuevo la suerte. Quizá en las segundas elecciones el Partido Popular saca más escaños que ahora. Es decir, se reconcentra más voto de la derecha en el Partido Popular, por eso que le contaba antes a Israel del voto útil. Eso le dejaría fuera de juego. Luego a Junts tampoco le interesa, lo más mínimo, ir a nuevas elecciones. Y por dos razones. La primera, porque no están especialmente interesados en un gobierno del Partido Popular que sería muy contrario a sus intereses, empezando porque no indultaría bajo ningún concepto a Carles Puigdemont. La segunda, porque no se van a encontrar en mucho tiempo con un mapa parlamentario que les beneficie tanto. Tienen que alargarlo lo más posible. Ten en cuenta que a lo largo de la legislatura podrán ir pasándole letras a Pedro Sánchez una a una para aprobar un montón de leyes. Vamos, que le van a tener a su disposición, ya sabes, cogido por sálvase a la parte durante un montón de tiempo. De forma que si son sensatos, no pondrán un precio muy alto para la investidura. Y luego ya seguirán pasando las facturas poco a poco. Bien, pues vamos a terminar. Vamos con Pizarro, que nos habla de los ataques con drones a Moscú. Las bajas ucranianas, el territorio perdido y la dependencia político-militar y económica del exterior sugieren que los ucranianos han perdido para siempre la posibilidad de ser ellos mismos a su manera en su tierra. Atacar Moscú es un éxito propagandístico que en nada cambia su drama, aunque confirma la vulnerabilidad rusa. Con una guerra que difícilmente se puede ganar y una paz imposible, la idea de una componenda de compromiso que pare la hemorragia de vidas y recursos y que posponga una resolución debiera empezar a rondar por la cabeza de todos. Un cordial saludo de Pizarro.
Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 2 de agosto, mañana 3, y estaré aquí otra vez. Me ha salido una rima, así sin quererlo. Bueno, estaré de vuelta. Hasta mañana.